Bien, hermano, vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para nuestros hermanos. Y hoy es el último domingo de esta serie de mensajes en las que hablamos de la mayordomía, ¿no? Si yo soy mayordomo de Dios, tengo que dar cuenta al Señor íntegramente de todo. No puedo venir el domingo y cantar bonito y orar y de lunes a sábado hacer lo que me da la gana. No, es una contradicción, no puede ser así. Entonces, hoy es el último sermón de esto y lo he titulado Mayordomía de la obra de Dios. La iglesia es la obra de Dios, no la obra mía. Es lo que Dios está haciendo para beneficio del mundo. Por eso Pablo decía que todos aquí somos colaboradores, sembradores. Todos trabajamos para la edificación de la iglesia. La iglesia es la obra de Dios y nosotros somos obreros en ese trabajo. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿quiénes son los encargados de administrar la obra de Dios en la tierra? ¿Quiénes son los encargados? Es usted, hermano. Usted es el encargado de administrar la obra de Dios. Los encargados de administrarla somos nosotros, la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 4:1? Tengo varios versículos, quiero que tengan su lista, su Biblia lista para volar de página a página, aunque yo doy siempre espacio y tiempo para que usted encuentre. 1 Corintios 4:1 al 2. Primera a los Corintios 4:1 al 2. Capítulo 4, versículos 1 al 2. ¿Qué dice allí? Escribe el apóstol San Pablo. Dice lo siguiente: así pues, es decir, con base en todo lo que ya ha dicho, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo quería que la gente lo conociera como un servidor de Dios, como un administrador de la verdad de Dios, ¿no? Y luego dice el 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere que usted sea fiel como administrador de Dios. Y tenemos muchos ejemplos, y voy a referirme a un ejemplo especial hoy sobre eso de ser mayordomos de Dios. ¿Cuántos aquí han leído a Nehemías? Alcen la mano. Al libro de Nehemías. Bueno, yo le sugiero, hermano, que de pronto empiece esta tarde, en vez de ver televisión, abra su Biblia ahora y lea Nehemías. Ese libro me ha servido a mí de mucha inspiración. Ahora, recordemos que el cristiano tiene que leer la Biblia una vez al año, toda. Pero hoy vamos a referirnos a Nehemías y por eso doy esa recomendación. Ahora, vamos a ver un poco de historia del Antiguo Testamento. Bien, cuando uno lee el Antiguo Testamento, Dios venía advirtiendo a su pueblo que si no se arrepentían, el juicio de Dios iba a venir sobre ellos, sobre los dos reinos en que se había convertido Israel. Los profetas venían y le decían a la gente, los verdaderos profetas, no los profetas de hoy, hermano, que son un poco mentirosos, no, los verdaderos profetas de la Biblia, le decían a la gente, arrepiéntanse porque
Dios va a venir en juicio, va a castigar el pecado. Así sucedió. En el año 597 antes de Cristo, es decir, estamos a 2600 años de distancia, Jerusalén fue invadida por los babilonios, el imperio babilónico. Fue incendiada, masacrada la ciudad y muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Bien, y allá pasaron al exilio. El pueblo de Dios, cautivo y exilado en Babilonia, lloraba. Aunque la historia dice que los babilonios los trataron bien. De manera que pasaron 50 años hasta que llegó al trono de Babilonia un rey llamado Ciro, el cual permitió el regreso de los primeros judíos a Jerusalén. Y hubo un líder que lideró ese primer regreso de un grupo de judíos. Se llamaba Zorobabel. Usted lo puede encontrar en la Biblia, leyendo a Nehemías o a Esdras. Un primer grupo de judíos regresaron de Babilonia, que es todo lo que hoy es como Persia, ¿no? Y pues no había ni aviones, ni trenes, ni nada. Tal vez camellos, pero regresó todo un grupo 50 años después. Muchos habían muerto allá en el exilio. Y ellos, ese primer grupo, llegaron allá a Jerusalén. ¿Y qué encontraron? Pues ruinas. La ciudad destruida completamente. ¿Y qué hicieron? Ese primer grupo se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a empezar a trabajar en la reedificación del templo y a reedificar nuestras propias casas. Y otros judíos se quedaron en Babilonia. Uno de los que se quedó en Babilonia, que no vino en ese grupo, fue Nehemías, el del libro. Y lo que quiero resaltar en este hombre Nehemías era el profundo amor por la obra de Dios. Para los judíos, ¿qué era Jerusalén? Jerusalén era la ciudad del gran rey, la ciudad de Dios, la ciudad amada, y sobre todo porque allí estaba el templo de Dios, el lugar santo y el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba y había hablado a su pueblo, donde se hacían los sacrificios. Pues todo eso estaba arruinado, no había sino escombros. 50 años habían pasado. Por esa razón el templo era muy importante para los que regresaron. Era el lugar de adoración del pueblo, el lugar donde Dios manifestaba su gloria. Y no tener el templo era una de las peores desolaciones. Hoy en día, pues el templo de Dios es el corazón de cada uno de nosotros. Dios mora en su iglesia y se manifiesta. En aquel entonces no. El Espíritu Santo no había sido derramado y Dios se manifestaba de manera especial en el templo. Y hay muchas anécdotas sobre eso. Entonces era una prioridad reconstruir la ciudad. Y claro, como consecuencia de ello también reconstruir el templo, porque servía de reunificación del pueblo de Dios. Esa era la tarea que Dios le encomendó a Nehemías. ¿Y cómo actúa ese líder? Vamos al libro de Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 1. Entonces, como dijimos, Nehemías estaba en Babilonia. Ya un grupo había regresado a tratar de trabajar y reedificar a Jerusalén después del exilio de 50 años.
Y allá en Babilonia, mire lo que dice que pasó. Nehemías 1. Aquí dice, vamos a leer desde el 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces Nehemías quiere saber noticias de cómo está la situación por allá. Y en el 3, ¿qué dice? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Entonces Nehemías recuerda lo que fue Jerusalén para sus padres, tal vez sus abuelos. Reciben noticias. ¿Y cuáles son las noticias? No, eso sigue desolado, destruido, no hay nada. Lo único que hace es llorar y orar por su ciudad amada y por el templo de Dios, ¿no es cierto? Y eso es la primera cosa que yo veo en él, la importancia de la oración. Y es así como uno debe empezar a resolver las crisis. Si ante los problemas nosotros nos dejamos doblegar por la depresión, vamos a perder la fuerza para orar. Nehemías no dijo, no, pues qué triste, no. Se puso a llorar y se hundió en la desesperación, en la depresión. Él oró a Dios. A ver cómo resuelve la situación. Es decir, se enfrentó a esa problemática. Nosotros también tenemos que enfrentarnos a nuestros problemas en oración y saber que confiamos en que Dios está en el control. Y nosotros vemos en la oración de Nehemías 3 elementos indispensables. El primero es la adoración. Mire la oración que hizo Nehemías, versículo 5. Él oró, ayunó y clamó. Y en el versículo 5 empieza cómo fue la oración de él. Dijo, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es una oración y ahí está la adoración también. Porque él reconoce la omnipotencia del Señor, reconoce su bondad, su justicia, reconoce que Él es un Dios fiel a sus promesas, que se agrada cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Así es nuestro Dios. Y Nehemías lo tenía claro y encabezó su oración de esa manera. Y hay otra cosa que menciona en su oración, la confesión. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. El castigo. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Entonces en su oración, Nehemías también confiesa sus pecados, ¿verdad? No solo ora por los pecados del pueblo, sino que él también se incluye, porque dice: yo y mi casa, yo y mi familia hemos pecado. Y hermanos, si nosotros queremos que Dios nos escuche, debemos empezar por ahí, reconociendo que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, como lo reconoce Él, ¿no? Dice: nos hemos corrompido delante de tus ojos. No siempre, pero a veces los juicios, los castigos de Dios vienen por causa de nuestros propios pecados. Y el castigo que Dios le dio al pueblo de Israel y lo mandó al exilio 50 años fue por el pecado. Y aquí lo está reconociendo Nehemías y está confesando ese pecado, ¿no? Porque se dio cuenta que era eso. Ellos eran los culpables. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer también es arreglar cuentas con Dios. ¿Usted quiere que Dios lo escuche? ¿Que Dios lo ayude? Primero arregle cuentas con Él. No empiece a creer que usted es muy bueno, muy santo, muy inocente. No, yo lo único que he hecho es sufrir y hacer todo lo mejor posible. No. Hay que arreglar cuentas con Dios y confesar nuestros pecados. Y por eso Él le dijo al Señor, ¿no? Acuérdese, Señor, de nosotros. Creemos en ti, ayúdenos, Padre. Una tercera cosa que vemos aquí en la oración de Nehemías es una petición. Está en el versículo 11. Después de él reconocer quién es Dios, de confesar los pecados, no solo de él, sino de orar por el pueblo. En el 11 dice: te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es impresionante, ¿no? Él está pidiendo a Dios que por favor lo escuche, que Él es un servidor de Dios. Le dice que todo el pueblo es un servidor de Dios, que escuche esta oración, por favor. Y dice aquí que él servía de copero al rey. ¿Qué era un copero al rey? Era el que servía el vino y las cosas al rey. Y era un puesto de mucha importancia, porque era el encargado de que no envenenaran al rey también, más que todo. El copero del rey era alguien de mucha confianza. Y entonces ahí está Nehemías sirviendo allá como copero, dolido por la situación de la obra de Dios, llorando y orando y clamando a Dios, ¿verdad? Todo eso. ¿Y qué nos enseña eso, hermanos? Aquí él le ruega al Señor para que sea Dios el que le dé éxito en algo que él está pensando. Él no confiaba en esa posición de ser un copero al rey, ni en su dinero, ni en nada de eso. Él sabía que si podía progresar y tener éxito, eso se debería a la gracia de Dios. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que sin oración la obra de Dios está desprotegida. Si como iglesia nosotros no tenemos en cuenta este aspecto de la oración, pues la iglesia sufre y nuestro aporte es muy pobre. Nosotros tenemos que clamar por esta iglesia, por nosotros como familia, como servidores de Dios, como administradores de Dios, al igual que Nehemías, para que Dios nos bendiga y hagamos sus planes, hagamos lo que Él quiere. Tristemente a veces en las iglesias, hermanos, nos gusta es criticar y no solucionar, ¿no? ¿Y qué hizo Nehemías? Le dijeron: no, eso está todo destruido.
Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, pero empezamos por orar y arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer con la iglesia también hoy, porque hoy la iglesia es la obra de Dios. Y cuando la obra de Dios sufre, ¿qué estamos haciendo para que las cosas cambien? Ahí está el asunto. Segundo aspecto que me parece que debemos mirar aquí en Nehemías. Una vez que él ora y hace todo eso, no solo se quedó con la oración, sino que actúa. Nehemías 2 ahora, vamos al 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Es decir, Nehemías está con su plato, sus copas, sirviéndole al rey, pero está triste. Ya ha orado y ayunado. El rey le dice: ¿por qué está triste? Y dice: no, pues mire lo que yo estoy sufriendo por la tierra del sepulcro de mis padres. Y el rey le dice: bueno, ¿qué pides? Y era nada menos que el rey del imperio. Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que Nehemías rápido hizo una oración mental. ¿Usted ha hecho oraciones así mentales? Cuando uno está para tomar una decisión y está uno por allá en la calle o en algún lugar y uno dice: ay, por favor, Señor, ayúdeme para que esto me salga bien. Eso fue lo que hizo Nehemías, ¿no? Oré al rey de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tamaña empresa le pide al rey, ¿no? Yo quiero hacer eso, la voy a reedificar. ¿Y qué hizo Nehemías más adelante? Dice que él pidió cartas, el rey le dio el permiso, él se fue con licencia para que no lo fueran a matar, el rey le proveyó dinero, caravanas, gente, materiales de construcción, y Nehemías reconoció que en todo estaba la mano de Dios ayudándolo, proveyéndole lo que necesitaba, ¿no? Todo eso así. Bueno, pero mientras él estaba en ese plan y estaba ya en viaje hacia allá habían unos enemigos de él que se disgustaron. Versículo 9. Usted puede leer ahí en adelante hasta donde hemos quedado, pero en el versículo 9 me interesa. Vine luego a los moradores, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Unos enemigos. ¿Y qué hace? Ese es otro problema que tenemos que pensar, que la obra de Dios siempre tiene oposición y enemigos. Siempre ha sido así, y por eso es que hay persecución a veces. ¿Y qué hizo entonces Nehemías? Él examinó la situación, versículo 11.
Llegué pues a Jerusalén. Llegó con sus caballos, sus caravanas, su dinero, alimentos, todo lo que el rey le proveyó. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche. No de día, de noche. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, probablemente el caballo, algo así. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón. Eso era todo destruido, no habían sino piedras y muros caídos. Y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Todo eran recuerdos de lo antiguo, ¿no? Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Es decir, él fue y examinó todo de noche ya había oposición y había que tener cuidado. Pero me interesa lo que sigue en el versículo 17. Después de que él ya examina la situación, él les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, ¿no? Levantémonos y edifiquemos. Y todo el pueblo que estaba allí cobró ánimo, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Nada sacamos con lamentarnos. Necesitamos hacer algo, y eso fue lo que hizo Nehemías. Hay que proteger la ciudad de Dios, esforcémonos. Hay que reedificar los muros. Eso es la obra de Dios. La seguridad de la ciudad es importante, porque en aquel entonces, si una ciudad no tenía muros, venían los enemigos y acababan con ella, ¿no? Eso era algo tremendo, lo que sucedía. Es una historia muy interesante que usted puede leer en la Biblia con detenimiento, ¿no? Pero el caso es que él examina la situación, ve todo mal, ya ha orado, busca los recursos y le dice a la gente, levantémonos y edifiquemos la obra de Dios. Y mire, hermano, en años anteriores nosotros pasamos por situaciones calamitosas, ¿no? Y Dios siempre envió gente que con ánimo dijo, no nos deprimamos, vamos para adelante, levantémonos y restauremos la obra de Dios. Lo que pasó, pasó, vamos hacia adelante. Levantaron el ánimo y le dieron fuerza a la iglesia para continuar. Y una última cosa, hermanos, es la siguiente. No solamente él hizo todas estas cosas de confesar su pecado, de buscar recursos y todo, sino que tuvo fe. Nosotros tenemos que actuar, pero no confiando solo en nuestra inteligencia y en nuestra capacidad humana y en nuestras fuerzas humanas, sino en nuestro Señor. Aquí en la iglesia nosotros no vamos a prosperar, ni progresar, ni avanzar si pensamos que eso es solo tarea de nosotros. Tenemos que tener fe en el Señor y tener la aprobación de Él.
Y esa fe hay que tenerla frente a los obstáculos. Mire lo que dice ahora el versículo 19, a donde hayamos quedado. Toda la gente se animó a trabajar. Y el 19 dice, pero cuando lo oyeron, Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces los enemigos de la obra de Dios, siempre haciendo escarnio, se burlaron de las intenciones de Nehemías, lo acusaron de rebelión. Y ahí se ve la obra del diablo instigando a los adversarios para desanimar al pueblo. Pero todo lo que el diablo inicia se vuelve en su contra, porque la gente, en lugar de desanimarse, lo que retomó fue fuerzas para seguir adelante con la obra de Dios. ¿Y qué más dijo Nehemías en el versículo 20? Él le respondió a los opositores, a los adversarios. ¿Qué les dijo? En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hermano, yo tenía por ahí unos 2 años de convertido, y el Espíritu Santo me habló a través de este versículo, ¿no? Porque yo estaba pues apenas estableciendo mi hogar y mi familia, ni idea de yo ser pastor ni nada de eso, recién convertido. Y a mí me animó muchísimo esto, el Dios de los cielos, Él nos prosperará en todas las cosas, en todo. ¿Y eso qué significa? Que esa es una de las declaraciones que permanecen, ¿no? Puede que no haya dinero, puede que no haya nada, puede que todo esté triste, pero si confiamos en el Señor, Él nos prosperará. ¿Y cuál es la lección para nosotros, hermanos? Puede ser que haya oposición, puede ser que esta iglesia tenga oposición, puede que se burlen, puede que piensen de nosotros que no podemos, puede ser que parezca que no hay esperanza, pero tenemos al Rey de los cielos. Y voy a decir algo grave. Aquí hay gente que se ha ido de esta iglesia y en otra iglesia ha hecho la siguiente pregunta a quienes la conocen. Les ha dicho, ¿y esa iglesia no se acabó? Yo pensé que esa iglesia se había acabado. Y otra persona que en otra iglesia dijo, pues esa iglesia parece una iglesia maldita. Y la persona que escuchó eso dijo, pero ¿cómo así? No? ¿Cómo usted dice semejantes cosas? Me dijo, sí, porque eso no crece y la gente se va. Como si la obra de Dios dependiera de uno, de un pastor. Es del Espíritu Santo que depende de la obra de Dios, ¿no? Y del Señor. Nosotros hacemos lo que podemos. Pero fíjese usted que estos enemigos que tuvo Nehemías buscaban frenar la obra de Dios. ¿Y qué le respondieron ellos? Dios nos va a prosperar, no ustedes. Porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Eso no se puede decir de quienes no aman la iglesia. Hermano, qué bueno que nosotros seamos de los que tenemos parte, derecho y memoria en la obra de Dios. Parte, derecho y memoria en la iglesia, en esta iglesia. Tenemos parte porque somos miembros de la iglesia. Derecho porque es el mismo Dios quien nos ha traído a la iglesia. Y también nos hizo sus hijos y tenemos memoria porque hemos permanecido. Hermano, yo llevo aquí en esta iglesia más de 40 años. ¿Verdad? Y hay gente que duró muchos años acá. Unos se han muerto y otros se fueron por otros motivos, ¿verdad? Eso es lo que hay que mirar.
Entonces hay personas que no tienen ni memoria en la iglesia porque nunca fueron fieles. Y qué bueno es, hermano, que cuando uno se muera, haya gente que se acuerde de nosotros, de cómo fue nuestro testimonio, cómo servimos al Señor aquí en la iglesia, cómo fuimos buenos colaboradores en la obra de Dios, ¿no? Pero es triste cuando la gente no se acuerda de nosotros, porque nosotros fuimos una estrella fugaz en la iglesia. Y eso para no contar los Zambalad y los Tobías, que han sido opositores en la iglesia, usados por el diablo, que no quiere que la obra de Dios avance. Pero qué bueno, hermano, que seamos así, que nos sintamos con parte, derecho y memoria. Miembros de la iglesia, derecho porque Dios me ha traído aquí, y memoria porque he permanecido. Y hay algo que se puede decir de uno. Conclusión, hermanos, somos administradores de la obra de Dios aquí en la tierra. Se nos ha confiado el Evangelio. Usted y yo tenemos la responsabilidad de orar para que la palabra de Dios siga siendo predicada, corra y sea glorificada. Uno puede decir, yo tengo fe, y no estar comprometido con nada. ¿Eso para qué sirve? Santiago dice que la fe que no actúa es muerta, totalmente muerta. La verdadera fe actúa, se compromete. ¿Y sabe por qué? Porque tiene parte, derecho y memoria dentro de la iglesia. Eso es. Eso es. Entonces, mire hermano, Dios nos libre de ser un Zambalad o un Tobías que buscan ponerle palos a la rueda para que la obra de Dios no ande. Y aquí han habido gente complicada, hermano, bastante, que ha tratado de ponerle talanqueras a la iglesia para que no avance, ¿verdad? Cuando en la iglesia hay crisis o problemas u oposición, cuando hay esas cosas, la iglesia de Dios sufre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que ser es como Nehemías, alguien que se preocupa, ora, confiesa su pecado, se levanta a reedificar, a proteger la obra de Dios. Eso sí es una bendición grande. Entonces, mire hermano, ¿cómo se ve usted a sí mismo aquí en la iglesia? ¿Cómo se ve usted mismo? Yo sé que aquí hay personas que son nuevas, pero hay otras que ya tienen sus años aquí también. Tal vez haya algunas que van a comenzar, ¿verdad? Y no conocen la historia. Pero los que ya la conocen a algunos años, ¿cómo se ven a sí mismos? ¿Como un Nehemías? Entonces, hermano, mire, yo invito a todos ustedes, hermanos, a que oren, amen su iglesia, anime a otros, confíe en Dios. Cuando aquí todo se vea oscuro, sin esperanza, sin ayuda humana, levante los ojos al cielo en oración, levantemos nuestros ojos al cielo y digamos, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Si estamos haciendo lo correcto, ¿no? Claro. Porque Dios ha prometido que la iglesia no la van a destruir tan fácil. Él dijo que el diablo no podrá contra la iglesia, dijo Jesucristo. Le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. Y siempre habrá gente difícil, hermano. El diablo va a traer aquí a personas que predican bien, que son carismáticos, que son buenas personas, que hacen ayudas de misericordia, que ayudan a los pobres, pero puede ser un falso profeta que viene a perjudicar la iglesia. Puede ser un Zambalad o
o un Tobías, que no eran del pueblo de Dios, porque el uno era amonita, el otro era árabe y el otro era por allá de otro país. Pero nosotros tenemos parte, derecho y memoria aquí en la iglesia y tenemos que permanecer. Hermano, que Dios lo bendiga y vamos a orar para que Dios nos ayude a esto. Y hermano, lea Nehemías, léalo en la iglesia. Es una bendición, es un deleite. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque lo que sucedió en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros. Esos fueron los problemas del pueblo de Dios antiguamente. Ahora estamos en otro tiempo, nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Probablemente vayamos a enfrentarnos a muchas dificultades. Podemos llegar a ser perseguidos como en otros tiempos y en otros pueblos. Pueden haber gobiernos malos que nos destruyan, pero estamos cimentados en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Padre Celestial, ayúdanos a permanecer con esa firmeza y a responder como verdaderos mayordomos y administradores de tu obra, comprometidos y fieles, porque sabemos que eso también tiene una gran recompensa y tú nos vas a bendecir y prosperar. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén.